bienvenida a este nuevo espacio de Meetup de Codurance. Mi nombre es Luis Cars, soy Agile Delivery Manager en la empresa y voy a estar acompañándote como facilitador el día de hoy para la segunda entrega de un set de 4 Meetups sobre Technical Coaching que nos va a presentar Daniel Villahermosa, Software Craft Person en Codurance. El día de hoy vamos a ver impactando en los equipos a través del Technical Coach. Te recuerdo, como dijo Vale, que esta sesión va a ser grabada y que la van a poder encontrar en el canal de YouTube con el resto de las charlas anteriores, sobre todo si no vieron la primera. Y si no deseas aparecer en la grabación, puedes apagar tu cámara. Para aprovechar el tiempo, vamos a tener un espacio al final para las preguntas. Yo voy a ir copiando el chat como para organizarnos un poquito, así que los invito a que hagan todas las preguntas que tengan. Y este espacio es en colaboración con Software Crafters Madrid. Elder, muy agradecido de que estés acá y tenerte con nosotros. Te cedo la palabra. Nada, muchísimas gracias, Luis, Valeria, Dani, todas las personas que están backstage ayudando bastante a la comunidad y a que toda la información esté fluyendo de la manera que se está viendo. La comunidad está creciendo muchísimo, gracias a todos los asistentes por ello y nada, y invitaros a que compartáis el enlace que en breve lo pondremos por el chat. Invitar a vuestros colegas y bueno, nada, vamos a tener un montón de eventos en breve. Solamente una pequeña propaganda. En apenas 2 sábados vamos a tener el Global Day Core Retreat. Va a ser en conjunto entre Madrid y Barcelona, lo vamos a pasar súper bien, va a ser un sábado todo el día, 5 rondas y no doy más porque no doy más información porque si no es spoiler. Así que nada, apuntaros y acompañarnos ese día. Y nada, muchas gracias a todos y nada, Dani, todo tuyo. Estás muteado. Sí, a veces me pasa con el... se me mutea. Como ha comentado, este meetup es continuación de un meetup anterior en el que explicábamos technical coaching, el technical coach y el technical coaching desde un punto de vista pues holístico, con el objetivo también de que si os pudiera ser interesante como rol o aplicar ese tipo de prácticas dentro de vuestros equipos. Hoy vamos a entrar más en detalle en la parte de equipo, cómo podemos impactar en equipos. Y cómo podemos impactar evolucionando equipos a alto rendimiento, porque conseguir esto no es cosa de magia. Yo no sé si habéis trabajado alguna vez en un equipo mágico, un equipo que tiene alta calidad en los entregables, el código es mantenible en el tiempo, minimización del desperdicio, nos ocupamos más de codificar y de dar valor al cliente que de hacer documentación o de tener meetings, ¿no? Maximización de la entrega de valor, cumplimiento de los objetivos marcados por las deadlines, objetivos, no tareas, objetivos, y rápida incorporación de los nuevos miembros del equipo, entre otras muchas cosas. Yo sí he trabajado en equipos así, sobre todo recuerdo uno, el primero en el que trabajé, que fue el que me generó más impacto, pero no siempre ha sido así. He trabajado como technical lead, como team leader en Waterfall, y ahí también pues hay equipos y también hay que evolucionarlos, y he aprendido mucho por ensayo y error. En un momento de mi carrera, pues siempre me preguntaba lo mismo: ¿cuál pueden ser los ingredientes secretos para que un equipo acabe siendo de alto rendimiento, ¿no? Y solo qué podía aplicar, qué técnicas podía aplicar. En aquella época yo no pensaba en technical coaching, ni siquiera muchas veces en technical practice, pero qué podía aplicar, ¿no? para conseguirlo. Y me pasé a trabajar en el mundo Agile, estuve trabajando como Agile Coach, como Scrum Master, y la verdad es que estuvo muy bien, pero seguía viendo las típicas montañas de bugs que van apareciendo en el tiempo y luego esas fases en las cuales pues tenemos que estabilizar el sistema. En un momento lo llamamos sprint y en otro momento lo llamamos tiempo, ¿no? que utilizamos al final de la entrega. Y luego la deuda técnica y cómo eso afectaba a los equipos y cómo eso era un parón, ¿no? para que los equipos pudieran evolucionar a pesar de todo. Y llegó un momento trabajando como Scrum Master que me ofrecieron trabajar como desarrollador en el mismo proyecto en un equipo que se estaba formando para salvar el proyecto.
un equipo que iban a aplicar pues todo tipo de prácticas, post-programming, peer-programming, BDD, no sé, DDD, un montón, Clean Code, un montón de cosas que me sonaban muy interesantes, ir a trabajar como desarrollador. Y no tuve ninguna duda, me apunté y estuvimos un año trabajando en ese equipo, evolucionando y fue tremendo. Fue tremendo. Yo no sé si era un equipo de alto rendimiento, pero lo que sí me quedé en su momento era en que era un equipo mágico. Hola, soy Daniel Villahermosa, soy software craft person en Codurance y llevo trabajando en el software pues ya creo que un poquito más de 20 años. He trabajado en muchos roles, siempre pegado a la parte de desarrollo y bueno, pues soy una persona normal como todos los que estamos aquí y vengo básicamente a contar mi experiencia en este área, en el área de la parte de más de technical coaching. Y no solo mi experiencia, sino también aquí hay parte también de la experiencia de Codurance, de todo el equipo de Codurance que me han ido dando feedback y también parte de experiencia de miembros de la comunidad que también me han ayudado. Entonces podemos tomar esto como mi experiencia, pero también una experiencia compartida. Espero que os sirva. Trabajamos con todo tipo de empresas aplicando ese tipo de técnicas y al final pues tenemos todo tipo de proyectos, ¿no? De capacitación, consultoría, de modernización, desarrollo de software. Y siempre nos piden, algunas veces nos piden, pues si podemos ayudarles a entrenar esos equipos. Y ahí aparece, ¿no? el rol de technical coach. Una persona que se mete dentro de los equipos y les ayuda a evolucionar, sobre todo las partes más técnicas, ¿no? De los skills. He dividido la charla en 4 partes. El equipo, ¿qué es un equipo de alto rendimiento? Por generar un marco, ¿no? Sobre el que hablar, cómo evolucionamos y cómo usamos las prácticas técnicas, y en este caso con un enfoque, ¿no? De technical coaching para poder acelerar esa evolución. Y luego unas conclusiones. Bueno, ¿qué es un equipo de alto rendimiento? Para hablar de un equipo de alto rendimiento, antes hay que hablar de qué es un equipo. Yo he cogido esta definición, puede haber otras muchas. Grupo pequeño, de habilidades complementarias, he resaltado propósito común, objetivos de negocio, objetivos de rendimiento, mutuamente responsables y que trabajan de una manera interdependiente. Es decir, no nos separamos y luego reunimos todo el trabajo como hacíamos hace años. Yo por lo menos hace muchísimos años en la universidad, que nos separamos y lo juntábamos todo. No, trabajamos en equipo. Y bueno, ¿y qué es un equipo de alto rendimiento? Pues principalmente yo destacaría que logra o excede los objetivos y tiene un nivel muy alto en habilidades técnicas, sobre todo, aunque también podríamos hablar de soft skills, que también es importante, y que mejora continuamente. Y el resto de cosas que aparecen aquí sí son muy importantes en un equipo de alto rendimiento, pero creo que también forman parte de un equipo. Cross-funcional, valores compartidos, visión compartida, innovación de resolución de problemas y alto nivel de colaboración y comunicación. ¿Por qué también forma parte de un equipo? Porque no se pasa de un equipo a otro de forma esporádica. Es toda una evolución, entonces no hay blancos ni negros. Un ejemplo, años 80 del siglo pasado, solo teníamos una cadena y nos echaban en la cadena al equipo A. No sé si le conocéis, equipo que es pequeño, de 4 exmilitares, con elevados skills, porque estamos hablando de los mejores hombres del ejército americano, que eso es importante también. Y cross-funcional, pues tenemos a un mecánico, a un piloto, a un experto en camuflaje y a un experto en influencia. Y además son de tipo T, es decir, son skills que tienen un skill muy especializados y luego tienen unos más generales. ¿Cuáles son? Pegar tiros y pegar puñetazos, básicamente. El arte de la guerra. Y crear cosas con objetos que se encontraban por ahí también lo hacían, ¿no? Eso lo tenían en común. Su propósito es demostrar su inocencia de un delito que no habían cometido. Y eso lo decía la introducción. Y luego, pues, objetivo, pues salvar a un inocente en todos los capítulos. Luego, curiosamente, no cobraban. O si cobraban, cobrarían detrás de la cámara, porque nunca veíamos, siempre, yo no sé de qué vivía esta gente. Innovación en la resolución de problemas. En cada capítulo hacen un MacGyver. MacGyver, bueno, ahora mismo hay series remakes de MacGyver, pero también era una serie de la misma época hecha por los mismos productores, que se echaba en conjunto con el equipo A, y yo tengo la teoría de que MacGyver, que era científico, era técnico, yo creo que era el technical coach que formó al equipo A en las prácticas. Eso es mi opinión, ¿eh?
Y alto nivel de colaboración y comunicación. Siempre hay una escena con una música que se pone como de mucho ritmo y están ahí colaborando y montando alguna historia para salvar el capítulo. Es un ejemplo, pero los equipos no se aparecen de golpe. El equipo A no apareció de golpe. Este es un modelo que es el modelo Tuckman, que es un poco un modelo que te ayuda a entender un poco cómo evolucionan los equipos, cómo interactúan entre ellos las personas para formar un equipo de alto performance o aumentar el performance. El equipo al principio pues eran un grupo de personas, no se conocían de nada, habían hecho la mili o lo que fuera lo que se hace en América, en el ejército americano. Y cuando entraron como equipo, pues al principio surgen sus conflictos y es algo totalmente normal y lo que deben hacer es solucionarlos para convertirse en el equipo A. Con el tiempo y con aumentando sus relaciones y mejorando continuamente, se convierten en algo totalmente distinto. El equipo A remake. Fíjate que han cambiado hasta los actores. Es el remake del equipo A. ¿Cómo podemos pasar de un grupo a un equipo de alto rendimiento? Bueno, este es el modelo de Hackman y es un modelo basado en la experiencia de Hackman y en relación a otras experiencias que te dice qué sería necesario para que un equipo pudiera evolucionar y qué es lo que impide que un equipo no evolucione. Te dicen básicamente que los elementos necesarios son primero el soporte organizacional y como soporte organizacional puedes imaginarte cosas como desde los propios objetivos que tienes tú personales dentro de una empresa hasta la relación que tengas con los managers o el tipo de liderazgo que tenga el manager, hasta pues el propio sistema de interacción continua que tengas, ¿no? Y cualquier otra cosa, también como está hecha a la disposición. Eso es importante. También es muy importante la estructura del equipo. La estructura no te va a dar el éxito a la hora de ejecutar un proyecto o de un producto. No te garantiza el éxito, pero una mala estructura sí puede conseguir que tengas unos retrasos y una desmotivación tremenda porque no está bien construido el equipo. La dirección, los objetivos, que normalmente los da el cliente, el product owner, propios objetivos también que se pueda poner el equipo de rendimiento, ¿no? de cómo mejorar, y luego que sea un equipo real, que no tengamos un grupo de personas que luego se juntan y juntan el trabajo, sino que trabajen en equipo. Con eso y con lo que llaman expert coaching y no está relacionado, o sí está relacionado con tener un Agile Coach, con un Scrum Master, con alguien, un Team Leader, con alguien que ayude a evolucionar el equipo. Eso es esencial y con todo eso, más el esfuerzo del equipo, el commitment que tengan para poder evolucionar como equipo y mejorar, la estrategia que utilicen para trabajar, que puede ser un framework de trabajo, como puede ser Scrum, Kanban, o cualquier otra cosa que utilicen como estrategia, y el uso de su propio talento, con el tiempo conseguirán aumentar el rendimiento poco a poco, dando más valor a los stakeholders, el equipo crece en capacidad, y cuando hay capacidad de hacer más cosas, porque reduce el waste. Y los miembros empiezan a aprender, el uso de talento aumenta y pueden empezar a mejorar todo esto. Es un poco qué condiciones necesitamos. Hay un framework que se llama el High Performance Team Coach, y es un framework que tiene un punto de vista sistémico, ve al equipo como un sistema. Y entonces, pues la idea es cómo puedo hacer que este sistema mejore, ¿no? Ayuda a maximizar las habilidades de los equipos en general, tanto técnicas como de cualquier otro tipo. Es un framework general. Te habla de 3 estados. Aquí ya no te habla del forming, el storming. Te habla de un punto sistémico de que realmente los equipos empiezan en un momento dado, empiezan a tener una serie de iteraciones, una serie de objetivos más pequeños, ¿no? Que pueden ser los propios sprints, y que al final suelen tener un goal final. Y cuando terminan ese goal es posible que el equipo desaparezca porque es un proyecto, o puede ser que el equipo continúe porque es un producto y a lo mejor el equipo escala o el equipo se reduce o se incluyen nuevas personas y empieza un nuevo ciclo. Es un modelo cíclico y yo cuando lo puedo relacionar, por ejemplo, con un ciclo anual o un ciclo trimestral. Y pega muy bien, por ejemplo, cuando estás haciendo, por ejemplo, planificaciones a alto nivel en un framework que pudiera ser SAFe o cualquier otro, pues al final tú empiezas con un equipo y al final tienes una entrega y luego tienes que hacer una retrospectiva general y vuelves otra vez, ¿no? Pero lo puedes adaptar a donde quieras. La idea es que empezamos haciendo un assessment, una valoración con métricas,
hacemos una ayuda, ¿no?, al sponsor, al team leader o a quien sea responsable de la estructura del equipo para ayudarle a generar un equipo que sea adecuado. Ayudamos con la parte de lanzamiento del equipo, con un Inception, con un Static, con lo que sea necesario para empezar. Y trabajamos con individual coaching o con un coaching con los integrantes. Normalmente el individual coaching es más con team leaders, pero no tiene por qué ser. Y luego pues revisamos y hacemos como iteraciones de revisión. No tiene por qué ser una retrospectiva esto, puede ser simplemente reflexiones o feedback que nos puedan dar. Vamos a ir directamente a ver un poco de cada cosa. Modelo aquí, en la parte de valoración no puedo meter todas las cosas que podríamos utilizar, porque al final depende de cada contexto, pero pongo un par de cosas que pueden ser interesantes. Una es un modelo de madurez, como pueda ser el de Continuous Derivative Model, podríamos utilizarlo, donde el propio equipo podría echar un vistazo a un checklist que tenga y hacer una especie de retrospectiva para ver dónde están en este modelo de madurez y ver qué acciones podemos hacer para mejorar, ¿no? Esto podría utilizarse. La matriz de skills pues sirve para que el propio equipo pues se dé cuenta un poco de las cosas que necesita para acometer el proyecto o el producto y ver qué nivel tienen y que puedan ver esos gaps de skill, de conocimiento que puedan tener y qué acciones podemos dar. Hay un modelo que a mí me gusta, hay muchos modelos, pero este modelo me gusta porque describe un poco qué métricas podríamos utilizar para medir a los equipos de alto performance, ¿no? En general a cualquier equipo, ¿no? Entonces te dice este modelo que un equipo de high performance pues tiene que hacer muchas cosas, throughput, sacar muchas historias de usuario, ser además muy predecible, podríamos tener la velocidad o cualquier otra métrica, hacerlo además muy rápido. El cycle time, el lead time es súper rápido. O sea, hacemos cosas muy pequeñas y todo muy rápido. Y además todo muy orientado al valor que le damos al cliente. Y además lo hacemos con una calidad inmensa. Y además, después de todo eso, es sostenible. La gente está contenta, no estamos quemando a la gente, el equipo es correcto y tal. Entonces, todas estas cosas te sirven como métricas que puedes tener en cuenta. Las métricas y en los modelos están totalmente equivocados, todos. Y la idea de los modelos es poder tener conversaciones con el equipo que pueda tener conversaciones para decir, oye, pues estas métricas que salen, pues yo creo que podemos mejorar esto, podemos mejorar aquello. Ese es el propósito. Y luego, cuidado con las métricas que pueden generar distintos tipos de comportamiento. Cámbialas si es necesario. La métrica no deja de ser un medio para una conversación. Un ejemplo, estuvimos trabajando con un equipo pequeño, piloto, que empezamos a trabajar a final de año, no recuerdo, 2020 creo que fue, y nos encontramos, bueno, pues entrenando al equipo. Era un equipo que estaba haciendo Scrum, no tenía Scrum Master, bueno, tuvimos que hacer un poco de Scrum Master, tuvimos que hacer un poco de coaching al Product Owner, fue poco tiempo y levantamos la mano y dijimos, oye, a este equipo le hace falta un Scrum Master. Entonces, bueno, ya acabó el piloto, muy bien, y entonces el sponsor se reunió con nosotros y nos dijo, mira, ahora que ha acabado el ciclo, ¿no?, este ciclo que hemos visto, queremos al año que viene, nuestro objetivo es hacer una gran entrega de este producto y queremos meter a un montón de gente, queremos tener músculo y vamos a hacer un montón de cosas. Con lo cual, a partir de este piloto que ya hemos empezado, queremos empezar a crear equipos, a ver cuántos, ¿no?, serían los suficientes para todo el trabajo que tenemos y además pues que sean también pues tan buenos como este equipo que hemos tenido hasta ahora, ¿no? Y luego nos gustaría, al acabar el año o año y pico, cuando acabe ya la entrega final, que reducir el equipo a un equipo que llamaríamos base cero. Un equipo que se va a ocupar de la parte lo diré, de la parte de, me voy a quedar en blanco, de la parte de, ahí va, ayúdame, me queda en blanco. Bien. No, el que nos ibas a contar Sí, no del sé, chicos, modelo. es que a veces me tomo azúcar. Bueno, No que hay sí, problema. no te preocupes, Luis, que sigo. Lo diré. Joder, se me ha ido el hilo, chicos. Bueno, el caso es que nos pidieron que iban a crecer y querían crear un base cero, que era un equipo más pequeño, que tuviera todo con el resto de gente que tuviera un poco todo el conocimiento. Entonces, bueno, estuvimos trabajando con él, viendo tecnologías y viendo un montón de cosas. Y bueno, llegamos a un punto en que dijimos,
vale, tienes un equipo de componente. Un equipo de componente es un equipo que se ocupa de una sola parte del sistema, no del end-to-end, como si fuera un equipo de feature. Y eso tiene sus problemas. No quiere decir que sea totalmente problemático, pero cuando tienes una entrega, pues tiene ciertos problemas. Entonces, bueno, le explicamos un poco los problemas, que sobre todo es un tema de gestión de dependencias y de waste, y nos dijo, mira, todo lo que nos estás diciendo es muy interesante y tienes razón, pero para nosotros este equipo es súper importante porque es un producto, es un framework interno que tiene todo nuestro conocimiento y necesitamos tener un equipo que se ocupe de esto. Tenía toda la razón. La verdad es que desde el punto de vista estratégico tenía razón, pero estaba afectando al otro equipo, que era un equipo que tendría que ser end-to-end. Entonces lo que le propusimos fue un cambio de camisetas y le dijimos, mira, ¿qué pasa si cambiamos a una persona que tenga ese conocimiento, la ponemos en este equipo y aquí pues contratamos a otra persona y vemos cómo hacerlo? De forma que la dependencia desaparece, aunque sea hasta preproducción. Estos chicos podrían subir hasta preproducción y los otros pues podrían estar con ellos pues haciéndole un poco de soporte y luego pues verificando y garantizando esa integridad. Esto funcionaba muy bien, porque al final separamos lo que es la arquitectura de los propios equipos. Y bueno, hicimos algunas entrevistas, buscamos algunos software crafters para los equipos, para que nuevos que se iban a incorporar, buscando siempre perfiles de tipo E, de tipo T. Bueno, empezamos con un Inception, que si sabéis, el Inception es para alinear a los equipos a través de la visión, del Go, de ese propósito. Y bueno, aquí lo interesante era que bueno, la Scrum Master que pusieron pues no tenía conocimiento, era una antigua Project Manager que estaba muy motivada para aprender, pero realmente desde el punto de vista sistémico el equipo necesitaba una ayuda ahí. Entonces tuvimos que ayudarla sobre todo a preparar el Inception y luego pues hicimos un poco de coaching con esta persona. Si no hubiéramos tenido esa capacidad, pues tendríamos que haber levantado la mano y haber dicho, hay un problema en el equipo, ¿cómo podemos ayudarla, ¿no? ¿O quién puede ayudarla? Sí que estuvimos mirando la skill matrix con el equipo y bueno, ellos mismos sacaron pues dónde tenían los gaps de conocimiento y dónde podíamos ayudarles o dónde podían ayudarse entre ellos también, que eso también era importante. Y sacaron para los primeros sprint pues tareas para sobre todo pues de dispersión del conocimiento. Por ejemplo, la chica que se había cambiado del equipo de componente a este equipo distribuyó el conocimiento con píldoras acerca de cómo funcionaba ese componente y dónde estaban los puntos importantes, porque tampoco querían ser un cuello de botella. Y bueno, empezamos a trabajar con el ongoing, el coaching individual, fue más bien con el Product Owner y la Scrum Master, porque no estaban del todo alineados con Scrum, que era lo que se estaba utilizando, pero siempre con la idea de nosotros irnos retirando, porque lo que estamos viendo es que el equipo funcione correctamente para aplicar nuestras prácticas técnicas, que era nuestro foco. Sin embargo, si no aplicábamos nada de esto, posiblemente no hubiera funcionado las prácticas técnicas, pero o no nos hubieran dejado tiempo posiblemente. Entonces la Scrum Master fue trabajando, poquito a poquito fue evolucionando, pero sí es cierto que durante ese primeros 3 meses se focalizaron excesivamente en la parte más de framework y nos tuvimos menos tiempo para trabajar con los equipos, porque estaban muy centrados en el delivery. Pero bueno, al final del trimestre hicieron una retrospectiva final y bueno, salieron salieron muchas cosas técnicas. Casi todo lo que hay aquí, la parte de izquierda, la parte de requisitos, es como una cadena, ¿no? Desde que surge una idea hasta que se pone en producción. Pero fijaros que había muchas cosas técnicas y otras cosas también de la parte del backlog y tal. Entonces sí que salieron que había que aumentar el foco en las prácticas técnicas. Y bueno, pues empezamos. ¿Y por qué? Porque las prácticas técnicas, todo lo que sea buenas prácticas y excelencia técnica, es un acelerador, pero también es un habilitador del desarrollo incremental y adaptativo. Los equipos llega un momento en que si tienen demasiado código legado o tienen demasiados problemas o pocas habilidades para evolucionar el código, se encuentran en un momento estancado. Entonces, las prácticas técnicas te ayudan a habilitar todo esto y también a acelerar. Acelerar porque, por ejemplo, el pre-programming, el mob programming hace que los equipos vayan evolucionando mucho más a nivel de storming, norming y este tipo de cosas y además muchas cosas más. Y como veis, estuvimos un poco con todos. ¿Qué herramientas tenemos para acelerar el performance con el technical coaching, ¿no? Pues hay tantos enfoques como una navaja suiza. Ahí depende, como pueda tener uso una navaja suiza. MacGyver
que para mí sigue siendo el technical coach del equipo A, pues tiene un montón de elementos. De hecho, por ejemplo, la cinta americana, esta la usaba el equipo A y es muy sospechosa. Yo creo que es el technical coach. ¿Y qué elementos tenemos? Pues valoración y objetivos, el ver cómo está el equipo a nivel de prácticas técnicas y de skills, y poner objetivos, formación y combinarla con trabajo en equipo en la parte productiva. En la parte productiva me refiero al código productivo. Y usar reflexión, que puede matizarse en retrospectivas o directamente autorreflexión. Eso lo cuento al final un poco, no tiene por qué ser retrospectivas. La formación puede tener más impacto en la primera fase, incluso antes del inception, antes de lanzar el equipo. Algunas empresas nos contratan para hacer una formación tremenda al principio y luego a lo mejor entramos directamente con los equipos. A veces pasa, no siempre, pero sí es cierto que vas a tener más impacto ahí y cuando acaba ese granito que puede tener también, porque no estás en mitad del delivery. Y cuando los equipos están en mitad del delivery, pues están centrados en el delivery y normalmente requieren menos tiempo. Es mejor trabajar, es mejor invertir más el tiempo aquí y un poquito menos aquí. Por eso, si quieres hacer una buena formación, posiblemente sea mejor al principio, por lo menos más efectivo. Vamos a ver qué tenemos de evaluación de objetivos. A mí me gusta mucho usar este enfoque, puede usar cualquier otro, pero a mí me gusta, sobre todo cuando trabajas en empresas que están en plena transformación, porque este enfoque te permite pivotar mucho, cambiar mucho tu estrategia, ¿no? Y básicamente consiste en observar al equipo, establecer una hipótesis, empezar a trabajar en forma de iteraciones y al final revisar esa hipótesis que tenías y contrarrestarla con métricas. Por ejemplo, aquí tengo un ejemplo muy alto nivel. Nosotros creemos que, pues no sé, este equipo está hasta arriba de bugs y de deuda técnica y además el cycle time es bastante grande. O sea, tarda mucho tiempo en subir cosas a producción, por ejemplo, time to market. Y eso podrían ser métricas que podríamos utilizar. Los motivos, el estudio de por qué creemos que puede ser, pues porque le faltan skills técnicos o sobre todo a lo mejor en trabajar con código legado, porque somos un equipo que tiene código sin test. Y que si hacemos estas acciones a alto nivel, pues creemos que vamos a lograr esto y ponemos unas métricas, las mismas métricas, pero ¿qué esperamos tener? Esto nos sirve un poco como dirección hacia dónde vamos para poder realizar acciones. Cuando hablamos de acciones hablamos de poder hacer peer programming con una persona, de hacerlo todos los días, hacemos programming con todos, hacer una píldora, el resolver un impedimento que tenga el equipo respecto a algo, también puede ser, o detectar una carencia. Objetivos de aprendizaje que podemos ver, pues todos los que os podéis imaginar relacionados con excelencia técnica, como puede ser código limpio, patrones de diseño, refactoring, peer programming, mob programming, estilos, de todo. También nos meteríamos en cosas también relacionadas con la agilidad y a veces también con cosas que no tienen que ver a lo mejor con la parte técnica directamente. Por ejemplo, en BDD puedes estar trabajando con el Product Owner a nivel de discovery, porque resulta que para conectar BDD con la generación de, llamamos, historia de usuario o de los ejemplos de BDD, pues hay que trabajar con el Product Owner y enseñarle y tal, y el equipo también, me refiero con todos, para todo esto también puede ser. Y bueno, ¿qué tenemos en formación y qué herramientas tenemos en formación? Pues bueno, siempre tenemos en cuenta cómo la gente aprende. Este modelo, la taxonomía del Bloom, nos ayuda a entender cómo una persona aprende normalmente. Normalmente memorizamos un concepto, lo comprendemos, luego lo aplicamos y entonces pues lo analizamos, lo volvemos a comprender, memorizamos otro, lo volvemos a comprender, aplicamos, analizamos y luego ya evaluamos y comparamos otras cosas que conocemos con esto y llegamos a nuestros propios juicios y luego al final ya con eso lo creamos cosas nuevas. No se produce de forma lineal, es una cosa que se produce como en espirales y cuesta mucho. Pero hay que entenderlo porque lo podemos aplicar hasta en el propio mentoring. Cuando estás explicando a las personas cosas y tal, entender que está memorizando, que tienes comprendiendo, también viene muy bien. Y luego, bueno, para las sesiones, pues también viene muy bien entender esto de las 4 Cs. Que no es lo mismo, por ejemplo, dar una charla como la que estoy dando hoy, que os estaré friendo el cerebro, ¿no? Porque no es, estoy hablando yo solo y bueno, está bien para transmitir información, pero no para aprender.
pero si queremos que la gente cuando entre pues, en una sesión, pues maximicemos, ¿no? ese aprendizaje, pues es bueno crear conexiones al principio, que podría ser de muchas maneras, pero una puede ser simplemente, si vamos a dar TDD, pues, oye, ¿qué experiencia tenéis con TDD? Y tener una pequeña conversación entre todos de, oye, hemos tenido alguna experiencia, ¿qué opinamos? Y tal. Eso genera una conexión que luego va a ayudar a que introduzcamos los conceptos y que directamente podamos empezar ya directamente con alguna práctica, ¿no? Para interiorizar. Y al final, pues las conclusiones vienen muy bien para poder seguir hablando. Hay otro modelo que es el Suhari, que no sabe qué es en el que se basa básicamente las catas. El Suhari viene del karate y lo que te dice es que de principio cuando estás aprendiendo tienes que seguir las reglas, haz una kata. En un momento dado ya podrás empezar a romper las reglas y crear tus propias reglas y luego llegará un momento que serás las reglas, ¿no? De alguna manera. Y por último, pues bueno, el kokoro es enseñarás a otros, ¿no? Y serás un gran maestro. Bueno, al final se basa todo en práctica y repetición. Y el objetivo de las catas es ese, mediante práctica y repetición, el interiorizar conceptos, por lo cual tenemos que tener un objetivo de aprendizaje. Y estas catas sirven justo para eso. Es mejor hacerlo en pareja o en grupo, por lo que hemos dicho. Y esto sugiere los coding dojo. O sea, tú dentro de la propia evolución del equipo podrías generar coding dojos para aprendizaje en lugar de píldoras, que al final no deja de ser algo similar. Al final, pues haces una cata, podrías tener un objetivo con el equipo. Un ejemplo muy rápido, pues imaginaros que entramos en un equipo y tenemos todo esto que le vamos a enseñar en un montón de tiempo. A veces no es todo esto lo que se enseña, sino a lo mejor una parte solo o alguna parte determinada. Pero bueno, para este ejemplo nos vale. Empezamos con Pair Programming, con TDD, introducción, con esto, y empezamos a comprender y memorizar. Hacemos una cata súper fácil, aplicamos y entendemos. Y luego nos vamos a otra sesión, en otro momento, donde hablamos de los hábitos de TDD, de que debemos usar first, de que podemos estructurar los test de cierta manera. Y bueno, y hacemos Roman Nano, que es un poco más difícil. Vamos a otra, vamos a otra, vamos a otra. Y eso es lo que buscamos, ¿no? El volver hacia atrás, el entender y el que la gente interiorice y generar hábitos. Trabajar con equipo. A mí me gusta mucho cuando trabajo en equipo involucrarme dentro del propio equipo. El ir a sus dailies, ir a sus plannings, estar con ellos. Al principio a lo mejor no estás aportando mucho desde el punto de vista technical coaching, pero estás generando vínculo y ellos te están enseñando porque tienes que aprender cómo funciona su código, por ejemplo. Y a lo mejor pues tienes que tener con ellos sesiones para entenderlo, ver la documentación, te puedo ayudar en esto, vamos a hacer una sesión de pairing. Esto es normal y genera vínculo. No vayas a retrospectivas, mi recomendación, a menos que ellos te quieran casistas, porque es algo como muy interno. Y si tú eres un technical coach externo, pues te van a ver como alguien externo, evidentemente. Si estás trabajando dentro del equipo, pues la retrospectiva como todo el mundo, porque puedes ser un technical coach siendo un desarrollador dentro del equipo perfectamente. Si logras que quieran casista es un buen punto, pues vas a decir, oye, pues estamos consiguiendo un buen valor a lo que estamos aquí. Y si no puedes asistir, revisa el número de equipos con los que trabajas. El WIB es Working in Progress, la cantidad de equipos que llevas o que trabajas con ellos, 3 como mucho. He escuchado por ahí algunas veces, estoy con 40 equipos. Pues mira, si tú tienes un chorro de agua y lo intentas parar con una mano abierta, pues seguramente no pares nada. Si cierras la mano, posiblemente pares algo. El tema es que un buen technical coach pues limita su trabajo en progreso al menos a 3 como mucho, una cosa así. Un gran technical coach se focaliza en uno porque quiere tener máximo impacto. Aplica pre-programming, a veces no quieren o no están acostumbrados, no uses buzzwords y vamos a reunirnos a programar en pareja y ya está. Y vamos a ver cómo lo hacemos y pues vamos a hablar de los porqués. Sobre todo cuando están aprendiendo viene muy bien, pero es que tiene un montón de beneficios. AdMob Programming, y este es un ejemplo, ¿no? Donde tienes tu driver, es hacer pre-programming con mucha gente, ¿no? Driver y un montón de navigators. Este es el más típico. Hay un montón de modelos, como tener un solo navigator, un driver, un facilitador. Bueno, todo eso depende de la cantidad de gente. Si sois pocos, con unirnos un montón de gente, un driver y empezar a rotar, bueno, al principio se forma un poco de lío, pero cuando la gente aprende, enseguida saben hacerlo. Normalmente sueles tener más ordenadores para poder hacer búsquedas y bueno, y van rotando. Un ejemplo de estos nuevos equipos, pues uno de ellos decidió hacer mock programming pues al inicio.
¿Por qué? Porque querían decidir cómo era toda su estructura de código, dónde iban la nomenclatura de paquetes, dónde iban las constantes, pues todo este tipo de decisiones técnicas que querían estar alineados y todos querían crear la arquitectura juntos. Mob Programming les sirvió para eso y también para empezar a conocerse, para todo esto. Estuvieron 2 semanas, pero luego ampliaron a 3. Y luego, después de las 3 semanas, incluso se llegaron a arrepentir de no haber estado más tiempo. Sin embargo, luego se empezaron a juntar en pequeños swarming cuando había algún problema. Enseguida empezaron a hacer peer programming y lo tomaron como regla. Hacían rotaciones porque querían conservar el conocimiento del código que habían visto con Mob Programming. Todos conocían todo y querían conocerlo todo. Porque no quería que hubiera ningún silo de conocimiento. Fue al principio muy duro, pero luego enseguida se acostumbraron y no había ningún problema. Si alguien se iba, todos podían seguir tirando. Con rotaciones. Nos metimos con ellos a trabajar. A veces hacíamos mob programming entre 3 y bueno, estuvimos con ellos rotando. Esto pasa mucho. Es que en las catas es fácil, pero en mi código no se puede y es que es verdad. O sea, las catas es un entorno incontrolado. ¿Qué ocurre? Que a veces pasa esto. Es que yo tengo Cucumber, tengo que aplicarlo aquí a 3 microservicios, uno me está haciendo ingestas y además se está conectando a través de la API con el otro servicio y el tracker está aquí y tengo una cola Kafka y tengo uso Spring Boot y tengo una base de datos. ¿Cómo aplico todas estas cosas que aparecen en catas que son muy simples? Bueno, pues a esto la solución es ponerse a trabajar con ellos directamente en el código. Pero en este caso, lo que hicimos fue, mira, había muchas dudas de muchas cosas muy concretas que se habían visto en algunas training, pero no conseguían interiorizarlo y querían verlo en su propio código. Lo íbamos a ver en su propio código, pero decidimos, oye, déjame que te monto esta misma arquitectura, pero en una cata. En shopping list, un to-do list, se llama. Es una lista de la compra, ¿no? Y lo voy a hacer con todo esto, con Kafka, con una base de datos en SQLite y bueno, un ejemplo completo de cómo podría ser tu estrategia de testing. Entonces lo estuvimos trabajando, lo estuve trabajando yo y hicimos un coding dojo basado en esa cata, con todo ese código y subí un repositorio con además un readme con todo lo que tienen que hacer. Hicimos el coding dojo y eso les sirvió para coding dojo con más gente además, para que viniera gente de fuera. Les sirvió para darse cuenta de que eso podía hacerse. Muchas veces cuando hacemos cambios nos olvidamos de que para que se produzca un cambio hace falta que la gente primero sepa que el cambio se tiene que producir, luego tiene que tener deseo de hacerlo y para eso tiene que saber que se puede hacer y luego ya hacer training. Entonces, en este caso lo que detecté es que no había más pegas que otra cosa. Viendo lo que se puede hacer ya empieza a ser más fácil. En ese momento no cambió nada porque el código se quedó en un repositorio, pero luego sirvió para utilizarlo durante las sesiones que teníamos juntos. MacGyver quiere un minuto de tu atención. En primer lugar, respeto cuando estás trabajando en MOV y directamente en pairing. O sea, lo que se ha hecho por algún motivo y puede que haya un smell code, lo más normal, y si no, seguramente pues no estarías con ellos. Ayúdales, pero cuidado con las críticas y menos aún a las personas. Tu objetivo no es hacerlo tú. También he visto muchas veces que, oye, hay que hacerlo y te pones tú a hacerlo. Ten cuidado porque tu objetivo no es hacerlo, que lo tienen que hacer ellos, el proyecto, el producto. Y demostrar con acciones y evitar el dogmatismo, evitar las buzzwords típicas. En lugar de decir, vamos a hacer TDD, pues si ves que son muy asiduos y les gusta, pues usar la palabra, no hay problema. Pero si ves que no, oye, pues vamos a hacer primero el test y luego vamos a hacer refactoring, a ver qué te parece. Ya está. Y humildad porque tienes mucho que enseñar, pero también tienes mucho que aprender, porque al final estás aprendiendo muchísimo de todos los proyectos y de todas las personas. Pasó mucho tiempo y con el tiempo pues ellos empezaron a hacer mob programming una vez por semana, les gustaba, hacíamos unas pequeñas retrospectivas en cada mob programming, cada mob. Y bueno, también pues asistimos a la retrospectiva, nos invitaron y eso estuvo bien. Llevamos nuestras métricas, las compartimos con la Scrum Master, con el equipo, estuvimos viendo un poco todo esto y fueron evolucionando, sacando acciones ellos de mejora en sus retrospectivas. Y luego, esto a mí no me ha pasado, pero un miembro de la comunidad me lo trajo y dije, pues me gusta. Empezaron a hacer jazz sessions. Hay equipos que hacen jazz sessions, sesiones de jazz. ¿Y qué es? Bueno, esto es una cosa que emergió en un equipo y es que cada vez que empezaban una historia de usuario, empezaban haciendo mob. Y en el mismo día. Y cuando ya lo veían suficientemente carrilado, se separaban
y trabajaban en sus historias de usuario, y cuando acababa el sprint, pues directamente pues se juntaban de nuevo. Lo llaman Jazz Sessions, pues yo creo que basado en el Pragmatic Programmer, que habla también de los músicos de banda, ¿no? Que se juntan al principio para ensayar y luego se separan para ensayar individualmente y luego se vuelven a juntar para el concierto. Creo que se basaron en eso. Pero suena muy bien, es una aplicación de mob programming en un momento dado y que además emerge de un equipo. Y con el tiempo, pues tú deberías ir desapareciendo, a no ser que seas un technical coach que está dentro y pues entonces te dedicarás mucho más seguramente al delivery. Pero el objetivo es que desaparezcamos y vayamos a otro equipo o a otro sitio. Y la reflexión, pues bueno, hay cosas que ya hemos contado después del MOV, es importante, la reflexión privada, el poder pensar tú qué acciones podemos realizar para ayudar a estos equipos, orientadas a esos objetivos, goals que hemos marcado. Y si ellos quieren, pues ellos lleva esas métricas, ¿no? A esas retrospectivas y estate con ellos. Y sobre ti mismo, pide feedback y sobre las sesiones que tienes para mejorar. Eso es muy bueno. Y bueno, pues ese equipo que contaba al principio, pues estas son todas las cosas que hicimos. BDD, TDD, Mob Programming, el libro de Clinco lo teníamos ahí, el de DDD también lo teníamos por ahí encima de las mesas. Usamos Impact Mapping, Kanban Board, usamos Kanban, .NET y era una task force porque era un equipo pues, que iba a salvar el proyecto, ¿no? Y lo más curioso es que se generó, no se eligió a la gente para que formara parte. Lo que pasó es que la gente se apuntó, dijeron, ¿quién quiere participar aquí? Había dos personas que eran los technical coach, eran los desarrolladores que sí que tenían más experiencia, que eran los que iban a enseñar al resto, que sí que estaban elegidos, pero el resto todo el mundo lo que se quisiera apuntar. Y eso fue muy bueno, porque todos los que buscábamos maestría, queríamos mejorar nuestros skills, tuvimos una autonomía tremenda y el propósito de salvar el proyecto. Y todo esto es motivación intrínseca. Y esto nos hizo, pues y llegar a una cosa que nos impresionó. Aquí os dejo un poco ingredientes secretos, pues un resumen, ¿no? de qué creo que pueden ser los ingredientes secretos de un equipo de alto rendimiento: equipo real, estructura adecuada, objetivos, autonomía, maestría, la mejora continua. Sobre todo el commitment de las personas, ¿no? De querer mejorar. Y como technical coaching te puede ayudar, pues oye, es más efectivo si lo piensas en un punto sistémico, porque si no te puedes encontrar de que vas a tener un montón de impedimentos, el equipo se va a frustrar y tú también, sobre todo si tienes problemas más allá de las partes técnicas. Y bueno, combinado es con una combinación de training y trabajo en equipo, y sabéis que los technical skills hacen más eficiente y efectivo el desarrollo incremental. Y oye, pues ¿habéis trabajado alguna vez en un equipo mágico? Pues yo sí, pero con el tiempo me di que esto era cuestión de entrenamiento y trabajo duro. Y ahí está, ahí he terminado. Genial, muchas gracias, Dani. Muy buena charla. Bueno, hay algunas preguntas, él rompió el hielo, así que vamos con la de él primero. Vale. Glenn Mills es conocido por ser el coach de Usain Bolt. Si miramos a Glenn, lo último que se nos vendrá a la cabeza es que es un corredor de 100 metros planos. Glenn se centra en entrenar la fuerza muscular para favorecer el poder y la velocidad al mismo tiempo que reduce el riesgo de lesiones y mejora el desempeño. Yo quiero ser como Glenn para mis equipos de desarrollo. ¿Qué me recomiendas basándonos en el diagrama de diamante que has mostrado? ¿Cuánto tiempo me recomiendas dedicarle a los equipos? ¿A cuántos equipos a la vez? Vamos a ver, voy a irme al diamante. Bueno, el diamante te refieres a esto, ¿no? A la pirámide. Sí, justo el que has mostrado un slide antes, no este, sino el otro que tenías, que me encanta. Otra slide más. Uno que es como un rombo que acabas de mostrar. Este que acabas de pasar. No, el anterior. Ah, Ahí, vale. Este me encanta, pero aparte que ha aparecido varias veces, es lo que más como que se me queda de la charla. Yo soy muy visual, pero me gusta poquito texto, entonces esto se me queda a fuego. Esta conversación ya lo hemos tenido antes. Te he comentado un par de veces también que cuando hablamos de technical coach, a mí me vienen dos cosas a la cabeza. El technical, que es la parte como más dura, más de código, más tal, y el coach, que es la parte más blanda, más mayéutica, socrática, más todo esto, ¿no? Justamente lo que me gusta del diamante es esto, porque añade la parte de reflexión, toda esta parte humana, y el cuento que echaba de Glenn como coach de Usain Bolt es que él es el coach del velocista más rápido del planeta
Y si ves una foto de Glenn, jamás se te va a pasar por la cabeza que Glenn es un velocista de 100 metros, ¿vale? ¿A qué voy con esto? ¿Qué características normalmente tiene un technical coach? Ese balance humano-técnico Ah, vale. para yo trabajar con el equipo y decirle, venga, o sea, yo espero del equipo que tenga esos buenos procesos, esas buenas prácticas, esas buenas herramientas, ese buen saber hacer, pero no necesariamente yo debería, o sí, no lo sé, tener esos skills. Tal vez deba ser más generalista para poder ayudar al equipo a que sea más específico en un área. También me surge la duda de lo típico, tienes un technical coach para varios equipos, ¿eso está bien, está mal? ¿Necesitamos un technical coach dedicado a menos equipos, menos personas para hacerlo más, Vale, un mejor hay performance? dos preguntas. Una es la del technical coach. El technical coach al final no deja de ser un desarrollador que se ha interesado, que yo creo que muchos desarrolladores también lo hacen, vamos, en general, pero se ha desarrollado por otro tipo de habilidades también que son complementarias. Como puede ser, por ejemplo, pues la parte más metodológica puede ser que tenga ciertos conocimientos, puede que tenga muchos o que tenga poco, Agile, ¿no? Puede que tenga muchos o pocos en la parte de entrenamiento, de formador, ¿no? Como formador. Puede que tenga muchos o pocos como mentor de otra gente. Son un poco las competencias que se esperan, ¿no? Otra es como facilitador, por ejemplo, si tú tienes que trabajar con un product owner y con el equipo para hacer el sample mapping, pues posiblemente necesites facilitación para facilitar ese tipo de workshops, ¿no? Y luego está la parte de coaching, que yo creo que tiene más que ver también con ese tipo de entrenadores que entrenan a la gente de alto rendimiento, que lo que intentan con el coaching, más que enseñar, mentorizar, que es, oye, decir desde tu punto de vista de tu experiencia y contar empezar de alguna manera a contar un poco tu experiencia a la otra persona y que vaya aprendiendo o entrenar directamente con elementos, lo que intentas es que esa persona tome conciencia de cuáles pueden llegar ella misma, tome conciencia de sus propios problemas para que tome acciones. Eso es lo que suelen hacer los de tenis, por lo menos, en los que nos basamos a veces. Entonces, ¿qué elementos tiene que tener? Pues no tiene que ser un gran desarrollador, pero sí que tiene que tener muy claros los conceptos de Klarman para poder transmitirlos. Puede ser también muy bueno, puede ser una persona normal que le gusta TDD, este tipo de cosas y la transmiten. Pero tiene que tener un poco todo compensado y puede tener en alguna cosa más que en otra. Puede que no sepa nada de Agile, entonces pues no pueda a lo mejor enseñar a un Scrum Master cuando tiene un problema, pero a lo mejor puede tener la capacidad de levantar una mano y buscar a alguien que lo pueda hacer, ¿no? Eso es un poco. Y la otra pregunta era acerca de, ¿cómo era? ¿Cuánto tiempo, no? Había tres. ¿Cuánto tiempo dedicar Más que tiempo, la cardinalidad, ¿no? Porque suele pasar a que, la que de cardinalidad? repente estás asignado con muchos equipos, entonces Ya, mientras más equipos pierdes foco, entonces yo lo que he comentado, eso de los tres, yo lo he visto por experiencia. Además, tuve que hacer el ejercicio de ver con cuántos una persona podía trabajar y además tener impacto. Y vi que con tres podías tener impacto, pero con uno puedes tener un impacto tremendo. Y sobre todo un equipo motivado, ¿no? Pero con tres puedes tener impacto. Ya más de tres es difícil. Entonces, ¿qué pasa? Yo me he encontrado en sitios que tienes 40 equipos. Entonces, es un error muy común intentar abarcar 40 equipos o 10 equipos a la vez. No puedes estar con ninguno. ¿Cómo lo haces, no? Pues lo primero explicando esto al sponsor con el que estás trabajando, porque a veces no lo entienden, piensan que puede ser mágico y que puedes estar en todos sitios. Y cuando le explicas esto de que quieres tener impacto y a lo mejor puedes limitar a tres el equipo, pues tendrás menos impacto que con uno, ¿no? Pero con tres puedes tener más. ¿Cómo lo haces? Pues normalmente priorizando. Tienes un backlog de equipos, entonces tú puedes con tres, tu WIP es tres, pues trabajo con tres. Eh, necesitas más technical coach para el resto de equipos, básicamente. Pues si tienes dos technical coach, pues se pueden ocupar a lo mejor de tres o de dos. Yo recomiendo menos de tres, porque los tres equipos te pueden generar mucho trabajo. Bueno, y miento, ¿eh? Eso depende también de lo evolucionado que esté el equipo. O sea, tres equipos, si son más o menos evolucionados. Si es un equipo muy junior o que todavía está muy enfocalízate en uno, porque vas a tener mucho trabajo. Entonces, lo lógico es llevar un funnel, un backlog, donde tú vayas de alguna manera
trabajando con esos equipos y darle visibilidad a tu sponsor para que de alguna manera pues tengas habilidad de estoy trabajando con estos equipos, hace falta más technical coach o a lo mejor no son los equipos que tú quieres que los que trabaje. Eso pasa. Muchas veces los equipos con los que se quieren trabajar son con los que tienen más problemas. Y eso lo que lleva es que es mejor que estés normalmente tú solo. Para solucionar eso, que también tiene que ver con la evolución del equipo, con cómo está el equipo, lo que suelo utilizar es un modelo de métricas para evaluar cómo está el equipo antes de entrar. Básicamente, antes de entrar a un equipo, lo que hago es un discovery con ellos y veo un poco en qué estado está. Pues me puedo encontrar un equipo que lleva un año trabajando, 2 años o 3 años y tiene una cantidad de código legado y de problemas que no te puedes imaginar. Y luego también pueden tener problemas internos que generados por todo esto, de problemas entre ellos, silos y todo esto. Todo eso lo mido y lo categorizo en tres tipos de equipos. Equipos de camino del alto performance. Le puedes poner nombres, 3 equipos. Unos que son más fáciles, sobre todo los que se inician de nuevo, otros que son más o menos de medio, de mitad, que suelen ser los que han empezado hace poco tiempo y además están muy motivados. Y luego están los otros que son equipos que están, pues eso, que pues a veces hasta desesperados, ¿no? Y esos son los equipos que cuando te llaman son los que quieren solucionar. Entonces, con estas herramientas, categorizando los equipos, el pudiendo tener un backlog y sobre todo controlando tu working in progress, la cantidad de cosas que tienes, puedes dar visibilidad y esta es la manera normal o que yo he visto por lo menos de trabajar con equipos. Y se trabaja mejor porque al cabo del año o del tiempo, ¿no? Puedes llegar a tener bastante impacto a nivel de organización. Es posible que incluso algunos tengan momentos de delivery y tengas que echarlos en el balón para atrás porque no puedan dedicar más tiempo y tengas que poner foco en algún otro, de forma que vas cambiando en función de la disponibilidad de la gente. Eso también pasa. Entonces, esa es un poco esa. No sé si contesta a tu pregunta. Sí, de sobra, vamos. Gracias. Vale, me enrolla mucho, tiendo mucho a enrollarme. Chicos, no os veo, estoy intentando poner la pantalla, pero acabo de perder del zoom no os veo. Bueno, vamos A ver. con la que sigue. Gustavo, bueno, te dice, hola, Daniel, muy buena la charla, consulta, ¿te tocó entrar a un equipo a ser coach sin el rol o título? Te voy haciendo de Sí, una, porque hay varias. sí. A ver, yo creo que la primera vez que me contrataron no era como technical coach ni nada de eso. Querían una persona y no era para un equipo, era para una organización entera. Por eso también el tema de priorizar los equipos. Había como al principio había 30 equipos y fuimos descubriendo y acabamos con 60. Entonces, al principio, pues yo no buscaban un technical coach, no. Buscaban una persona que supiera de prácticas y que supiera también de forma de trabajo. Y también decían que también querían que hubiera trabajado también en Waterfall y en tal, porque para tener también empatía con gente pues, que no haya trabajado en Agile, ¿no? Y el foco eran las prácticas técnicas. Y en su momento, pues lo llamamos QA, que no era un QA. Luego lo llamamos experto en metodologías y stream programming, no sabíamos cómo llamarlo. Pero el caso es que, bueno, pues tú estabas trabajando. Al principio empecé a trabajar más a nivel de organización porque tenía que ver un poco cómo estaba el tema y luego empezamos a trabajar pues, de esta manera que digo, priorizando. En esa organización no tenía no priorizaba por el tipo de equipo, ¿no? Si fuera más difícil o menos difícil. Eso me surgió después de esta experiencia. Sí que pude categorizar los equipos, de ver que había equipos más difíciles y menos difíciles. Y sí, y al final sí que no, el nombre da igual. O sea, al final lo que estás haciendo es trabajando con los equipos. También he trabajado dentro de equipos, pero no siendo yo technical coach, pero sí personas que eran desarrolladores y que toman el rol de technical coach porque hace falta para el equipo y se ponen con los equipos a enseñarle, hasta que llega un punto que todos vamos iguales y desaparece ese rol. Eso también ha pasado. Bien. No sé si Tenía otra pregunta más, algo respondiste, pero por si querés Sí, sí. agregar, ¿cómo lo llevaste adelante cuando todo el equipo quiere seguir así, a pesar de mostrar los beneficios y vos los querés cambiar? ¿Cómo llevas adelante? ¿Cómo llevas adelante? Es que eso es... O sea, yo antes de entrar a un equipo, sobre todo cuando empiezas, ¿no?
esto tiene que ver mucho también con el tema organizacional. Cuando tú empiezas en una organización que tiene un montón de equipos que quieren aprender y tal, tienes que tener una visión. Esto ya forma parte de los siguientes meetups, ¿eh? Pero bueno, lo adelanto. Tú cuando entras tienes que tener en cuenta que tienes que empezar a trabajar con la gente que quiera trabajar y que esté dispuesta. Los llamamos normalmente los early adopters, ¿no? Empieza a trabajar con esos. Si empiezas directamente a trabajar con gente que no quiere trabajar, te vas a encontrar con este tipo de temas. De a mí esto no me interesa, esto no quiero, esto tal, esto no sé qué. Te lo vas a encontrar. Entonces lo que necesitas al principio, sobre todo, son key wins. Necesitas gente que esté motivada, que le guste, y empieza con un piloto pequeño, si puedes, proponlo, consigue posiblemente cosas pequeñas, a las muy grandes, ¿no? Mira lo que hemos conseguido, mira tal. Lo que quieres formar ahí es un movimiento. Lo que quieres conseguir es que la gente se vaya uniendo al carro. Y de hecho, si consigues demostrar que se puede hacer, otra gente se irá uniendo, se irá uniendo, se irá uniendo. Empieza a trabajar con todos esos. Si empiezas a trabajar directamente con gente que no quiere, pues te vas a encontrar con eso y básicamente no puedes hacer nada de nada. También te puedes encontrar con equipos que te están diciendo todo esto, no podemos, tal, no sé qué, pero porque pueden tener una carga excesiva de trabajo y no tienen tiempo para dedicar a ese tipo de cosas. Eso ya es un tema de trabajo con el sponsor, de explicar que si quieres aprender, necesitas tiempo para aprender. Y si no, pues no tendrás nada. Y ya está. Entonces, normalmente suele ser esos dos casos. No recuerdo algún otro más, puede haber algún otro más, pero suele ser una de dos. O estás atacando en el punto equivocado, que puede ser, o el otro puede ser que te encuentres que un equipo no tiene tiempo porque no has explicado posiblemente el porqué al sponsor. Eso es importante. Entrar en un equipo porque sí, venga, entro yo. No, tienes que explicar muy bien, sobre todo a todo lo que hay alrededor, el motivo y cuáles son los beneficios, porque necesitas aliados. Necesitas que el sponsor, el manager, la capa de managers te ayuden, porque si no, te van a ver como un enemigo que les está quitando tiempo para poder entregar. Sin embargo, si tú explicas y ayudas y trabajas con los managers que estén alrededor y con los productores, explicando todo esto, seguramente vas a conseguir hasta que te ayuden. Y vas a conseguir que hasta ellos mismos sean los que promocionen este tipo de técnicas, que eso me ha pasado. Pero un error muy común es no hacer eso, no explicar el porqué a todo lo que hay alrededor y dedicarte directamente a las prácticas técnicas dentro del equipo. No sé si he Excelente. contestado. Sí, Daniel, no quiero sacar mucho tiempo, excelente. Sí, yo igual me refería, lo del rol, el título es como que no pongan en el equipo diciendo, miren, esta persona es un technical coach o viene a que sigan estas prácticas, sino que uno las quiere ir impulsando desde adentro y bueno, y se encuentra justamente con eso de, no, así estoy bien, para mí per programming es perder tiempo, no me gusta, no sé, ya Sí. estoy acostumbrado a hacerlo así. TDD, digamos, no quiero, no me gusta, no sé, un montón de cosas que uno de a poquito me voy metiendo y me interesó mucho la parte de buscar sponsor de a poquito. En ese caso que me estás contando así muy rápidamente, si te pasa con alguien particular, de hecho es uno de los mayores retos que tienes, el encontrarte con personas de forma individual que realmente rechazan las cosas sin haberlas probado. Eso pasa y eso quizás es lo más complicado. Escúchales, desde el principio, porque eso es un error que también he cometido muchas veces. Trata con ellos, escúchales, porque a lo mejor el problema es que son escépticos, no que estén en contra, sino que son escépticos y están metidos en su mundo, que es normal. A mí también me costó en su momento. Escúchales y dedícate, pon el foco en la gente que quiera, que en un momento dado seguramente esas personas empezarán a decir, oye, pues esto es interesante, si lo dicen mis compañeros, pues a lo mejor tiene algo que aportar. Esa es la manera normalmente. Y luego te puedes encontrar con personas que son totalmente, pues eso, que da igual. Pues entonces eso ya estás tratando con gente dentro de la organización, pues que es mejor, te voy a decir ignorar, pero antes de todo eso, intenta el one-to-one, intenta escucharles, porque muy probablemente serán escépticos y lo que necesiten es primero tener confianza en lo que le estás contando y empezar a tener cierto engagement. Es un tema de seguridad entre la gente. Excelente, muchas gracias. Nada. Muy bien. Bueno, vamos con la que sigue. Nicolás pregunta, ¿cómo manejar los problemas políticos que vienen del lado del management?
cuando estamos en situaciones de command and control y no quieren hacer mejoras porque el impacto en el delivery que siempre está retrasado? Pues eso es complicado, eso me ha pasado muchas veces. Problemas políticos y command and control. Trabajando, pues mira, al final, si tienes estos problemas, te toca trabajar con los managers. Pues serán managers seguramente, no sé si puede ser un productor también, pero si estás haciendo Scrum, debería hacerlo el Scrum Master. Si es un problema sistémico porque no tienes problemas, deberías trabajar con los Scrum Master para este tipo de cosas y a la vez tú también trabajar para ver qué puedes hacer. Pero tienes que trabajar con ellos, tener más contacto, explicarles eh, y poco a poco. Es un tema de, fíjate que el problema no está en el equipo. En ese momento el equipo está el problema en la organización. Y normalmente si no hay ningún tipo de transformación de Agile Coach que trabajan en este tipo de cosas, apóyate en ellos, evidentemente, pero si no hay, pues te va a tener que tocar a ti hacerlo. Pide que contraten este tipo de personas porque si no te vas a poder dedicar a los equipos o hazlo tú. A mí me ha tocado muchas veces hacer de Agile Coach de transformación justo por esto. Es un tema de trabajar con ellos, explicar, escuchar, el proponer cambios, sobre todo escuchar, porque a veces, muchas veces lo que les echa para atrás son las palabras nuevas. Piensa en los porqués. ¿Por qué queremos hacer esto? O sea, nadie te va a negar si dices, oye, es que lo que queremos hacer es tener mayor calidad en el código para poder hacer cambios y hacer los cambios de una manera segura y tener menos bug y menos coste de mantenimiento. ¿Eso quién te va a decir que no? Alguno habrá que te diga que no, pero es raro. Y no hablar directamente del cómo, sino hablar de cómo, de por qué lo estamos haciendo. Eso te puede ayudar mucho. Pero eso, como te digo, es pues trabajar con los managers a nivel de one-to-one y conseguir sobre todo alguien dentro de estas personas que te apoye. Conseguir alguien que lo entienda, porque entonces va a ser un abanderado. Y sobre todo si es alguien clave dentro de la organización, que es respetado, pues seguramente te escuchen mucho más. Son cosas que se hacen a nivel de organización y de transformación. Perfecto, gracias, Dani. Nico, avisá si respondimos o no. De mientras sigo con la siguiente. ¿Cómo llegaste a este framework de coach técnico? Nos pregunta Orlando. ¿Es principalmente fruto de la experiencia o también seguiste algunas indicaciones de algún libro u otro recurso? Hay un, Está muy bien armada la pregunta, sí. Orlando. A ver, yo te cuento un poco cómo lo he descubierto yo, porque y dónde está. Es la fuente está dentro de la propia, además lo tengo por aquí. Lo estamos viendo, ¿no? Con lo cual puedo hasta enseñarlo. Al final de las traspas, que las llamo traspas, como bien viejuno que soy, tenéis un poco todo donde sacar todo esto. Yo realmente esto del High Performance Team Coaching, esto lo aprendió en Codurance, pero no lo conocía de antes. Yo estas cosas las aplicaba antes. Las he conocido trabajando con los equipos y trabajando en entornos con Agile Coach. Porque al final tú trabajas, puedes llegar a trabajar, una de las modalidades es entrar en una gran organización y formar parte de un equipo de transformación donde hay Agile Coach de todo tipo. Dentro de ellos, pues hay una persona técnica, un tech coach, pero puede haber una persona de negocio. Entonces ahí aprendes un montón de cosas diferentes que no son técnicas. Y todo esto lo lo fui aprendiendo, pues trabajando y aplicándolo. Pues eso, con muchísimos equipos en otras organizaciones donde he estado. Pero aquí en Codurance, pues fue donde me enseñaron el libro y dije, pues si todo esto lo he hecho yo y tal. Por eso lo he incluido, pero lo aprendí fuera. Lo aprendí fuera porque son conceptos generales de coaching. Aquí tenéis un poco todo, ¿eh? Y este es el de las métricas, el Troye Magics. ¿Más cosillas? Muy bien, gracias, Dani. Gracias. ¿Alguna pregunta más? Si no, ya estamos.